Pues hoy tenemos un tema de actualidad, un tema en donde la ciencia, la tecnología se combina con el cerebro humano para darnos lo que se ha denominado realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Muchos de nosotros inclusive nos preguntamos qué es la realidad, pero bien, nos vamos a pasar el micrófono a Carlos Consuegra, que él es el perito en la materia, para que nos explique qué es la realidad virtual, cómo funciona, qué proyecciones hay de realidad virtual en México, cómo los jóvenes están poco a poco involucrándose en nuestra nueva tecnología, lo que es el ordenador, qué aparatos vamos a tener que utilizar para sumergirnos en ese maravilloso mundo de la realidad virtual. ¿Qué nos puedes explicar? ¿Qué es realidad virtual? Bueno, básicamente es una combinación de tecnologías que nos permiten vivir experiencias que no podemos vivir de forma en el mundo real, vamos a decirle así. Entonces, lo que hacemos nosotros es producimos proyectos, escenarios virtuales en donde podemos tener diferentes interacciones, donde podemos tener diferentes experiencias, ¿no? Nos hemos enfocado mucho en el desarrollo de software y hardware que nos permite cada vez tener una experiencia más envolvente. ¿A qué me refiero? Que uno se coloca un casco o un visor y entonces la inmersión es tal que parece que estuviera uno dentro de otro espacio, ¿no? Hemos creado sensores y algunos aparatos en donde uno puede caminar, digamos, en un tapete, y dentro de este ambiente uno empieza a caminar. Entonces el grado de inmersión es tal que pareciera que uno está ahí, ¿no? Que uno está viviendo esa experiencia que de otra forma no podríamos vivir, ¿no? Por ejemplo, caminar en las paredes, o volar, o flotar, no lo sé, ¿no? Claro, esto es una situación muy interesante, hasta donde la tecnología puede ayudar al desarrollo de nuestra mente. El cerebro humano, como todos nosotros sabemos, es infinito, tan así que podemos crear mundos y situaciones que no existen en lo que llamamos realidad, y como comencé el programa, muchos de nosotros inclusive nos preguntamos qué es la realidad, porque es tan subjetivo que muchas veces para el observador puede ver una cosa muy diferente a lo que puede ver otro observador, dependiendo del punto en donde se encuentre colocado cada uno de ellos. O sea, la propia realidad, que así llamamos, a veces es indefinible. Los físicos también han comentado pues que la materia inclusive no es, ¿cómo les digo?, compacta, sino que tiene muchos sectores intermoleculares que en realidad pueden pasar objetos en lo que nosotros vemos que es compacto.
Y situaciones así que hasta en psicología vemos líneas paralelas que en realidad no son líneas paralelas, sino son oblicuas o están onduladas y que en nuestros sentidos muchas veces nos engañan. Ahora bien, con el uso de estos aparatos nos metemos en un mundo diferente, en un mundo, nos sumergimos en un mundo en donde quisiéramos estar. ¿Y cuáles son los límites? Únicamente la imaginación del hombre, únicamente la capacidad de creación del hombre. Yo le quiero preguntar a la licenciada, que es una persona joven que está metida en el mundo de las computadoras y de los ordenadores y de todo esto. ¿Ella sí ha tenido alguna experiencia de realidad virtual o qué le gustaría tener esas sensaciones que gracias a esta tecnología de punta ya tenemos la posibilidad y más en nuestro país? Pues como la primera experiencia que tuve de realidad virtual fue justamente cuando probé Oniria, como el proyecto que ellos tienen. Y la verdad que, o sea, es como, ni siquiera se puede explicar con palabras, como alguien tiene que vivirlo realmente para poder sentir lo que es, porque pues te envuelve, o sea, lo que tiene Oniria, la realidad virtual pues ya existe, ¿no? Ya hay muchos herramientas para poder hacerlo, y uno de los aparatos que ellos utilizan es el Oculus Rift, nada más que ellos mejoraron todo. Entonces el Oculus pues ya de por sí permite a la gente tener esa experiencia de realidad virtual, pero ellos lo que hicieron es crear todo un casco para que la experiencia sea mucho más envolvente y tenga también como la parte del audio y sentir realmente que estás adentro. Y pues la verdad es que sí se siente eso. Yo cuando lo probé casi, o sea, me dio vértigo porque uno de los demos que tienen para probar, que es el que yo tuve la oportunidad de experimentar, es uno que está basado en los mundos mágicos de Escher, que es como este pintor que hace como paredes que suben y escaleras y bajan, como mundos muy locos. Entonces vivir eso, estar caminando en algo que a los lados caes a la nada, pues la verdad es que sí se siente muy intenso y sí se siente muy real. Y yo cuando lo probé gritaba y sentía, de hecho creo que me caí al final y ya me empecé a volar por ahí, pues ya no pude, ¿no? O sea, ahí acabó el demo. Pero yo realmente sentía que estaba cayendo al precipicio. Entonces sí es algo muy increíble. Y otra de las cosas que me gustaría que les contara a Carlos de lo que están haciendo es como democratizar esta realidad virtual. Entonces, ¿por qué no? A ver, que nos cuente como cómo están haciendo eso para que la realidad virtual llegue a muchas más personas y que se pueda utilizar como mucho más fácil y esté al alcance de todos, vayan. Claro, sí, es interesante. Es interesante que todo el mundo tenga acceso a la tecnología, que todo el mundo tenga la oportunidad de experimentar estas situaciones tan especiales que con tanta pasión nos cuenta la licenciada Ana, el hecho de vivir esta experiencia. ¿Cómo es la idea de Oniria, de popularizar, de hacer que las masas tengan acceso a este tipo de experiencia? Sí, bueno, el tema de realidad virtual, como decía Ani, es que ya existen varios aparatos y varios dispositivos que te permiten tener esta inmersión. El problema es que son caros, ¿no? Y que a veces requieren más cosas, ¿no? Requieres una computadora potente, requieres contenido especial. Entonces lo que queremos hacer con el concepto es que sí tenemos, por ejemplo, este casco que utiliza un visor complejo, que utiliza algunos sensores, que lo podemos usar, por ejemplo, en eventos, ¿no? Eventos donde hay muchas personas que visitan esta pieza, ¿no? Entonces puede funcionar así, pero la otra manera que queremos hacerlo masivo es tratar de eliminar todas esas barreras técnicas que a veces impiden que un concepto sea masivo, ¿no? Entonces lo que hacemos es que partimos de la idea de que en México un gran porcentaje de personas que cuentan con un teléfono celular ya tienen un teléfono inteligente, un smartphone, ¿no? Es un porcentaje sí casi del 60%, ¿no? Entonces, partiendo de esa idea, lo que hicimos fue llevar la misma experiencia a celulares, ¿no? A teléfonos móviles. Y entonces uno descarga esta aplicación en el teléfono móvil y con un visor que básicamente se arma de cartón, o sea, es un cartón que le da forma como de un visor prácticamente, se pone en el visor el teléfono y entonces uno puede tener esta experiencia inmersiva. La idea es que si un visor cuesta, no sé, 400, 500 dólares, el nuestro cuesta 200 pesos, ¿no? Entonces uno lo arma en casa, le pone su teléfono, descarga la aplicación que es gratis y así es como lo puede vivir. Qué interesante.
Qué interesante que las grandes mayorías de nuestra ciudad, de nuestro país, tengan acceso a este tipo de tecnología. Pero yo sí me siento impresionado, yo soy de otra generación, obviamente cuando fui joven, cuando fui adolescente, fui joven, no había esta tecnología. Yo recuerdo en estas épocas navideñas que habían robotitos ahí de pilas que caminaban en el espacio y carritos ahí de experiencias lunares y cosas así, que era la punta de lanza en la época cuando yo era niño, cuando era un jovencito que pedía estos juguetes en estas fechas navideñas. Ahora, pues yo creo que ha de ser algo súper impresionante tener la oportunidad de meternos a otro universo. Es meterse a otro universo, sí. Es ver cosas que cuando en la vida cotidiana no vemos. El hecho de sentir que estoy caminando por una pared y digo, a mis 58 años yo creí que jamás lo iba a ver, y con esta herramienta que nos están dando la tecnología, pues voy a dejar este nivel existencial y voy a saber lo que se siente, ¿no? O el hecho de volar, digo, eso, sí. Pues nosotros nos metemos en el avión y eso, pero pues es algo muy diferente, sí, sí, a tener la sensación del vuelo o la caída al precipicio, ¿no? Yo en mi vida me atrevería al jumping, ¿no? Esto donde se avienta uno, y eso de sentir la sensación de caída, ha de ser fabuloso. Y qué bueno no, y cualquier cosa puede ser también. Sí, los escenarios, ¿no? O sea, el escenario en realidad, lo que es increíble de la realidad virtual, igual y algunos dirían como, ¿y a mí de qué me sirve, no, que exista eso? Porque, no sé, tal vez para muchas personas tienen la percepción de que es como un videojuego y nada más, pero en realidad los usos que tiene son inimaginables. O sea, puede ser cualquier mundo que tú quieras crear. De hecho, hoy en día ya se utiliza muchísimo la realidad virtual, como en educación. Me parece que este año hicieron como los primeros simuladores de cirugías para estudiantes de medicina, sí, que hacen simuladores de cirugías en pacientes totalmente por medio de la realidad virtual, o como un simulador de vuelo, por ejemplo, para aprender a volar, a pilotear aviones. Y pues eso, como en el campo de la educación, puede llevarte a donde quieras, ¿no? O sea, puedes crear el mundo que quieras, y eso es lo que es increíble sobre la realidad virtual. Definitivamente, es importante que se desarrolle la facultad creativa, la facultad inventiva del ser humano. Ajá. Y que no haya herramientas, que tengamos herramientas que nos faciliten hacer posible nuestros sueños. Yo recuerdo hace algún tiempo que leía alguna novela como 100 años de soledad, y me costaba mucho trabajo transportarme a las situaciones que me decía García Márquez, o por ejemplo de Un Mundo Feliz, o estas cosas que pues es difícil. Nuestra imaginación es muy creativa, pero sin embargo, si nos dan los elementos, bueno, pues yo ya me voy a meter a otros mundos. Claro. Sobre los escenarios, ¿qué escenarios manejan? ¿Qué podemos ver? ¿A dónde nos podemos transportar en este mundo? Bueno, o sea, no solo tiene aplicaciones de entretenimiento, ¿no? O sea, ahorita lo que nosotros estamos trabajando y sí estamos entrando a esta industria de entretenimiento donde se perciben mundos que pueden entenderse como videojuegos, pero también, como decía Ani, o sea, tiene muchas otras aplicaciones como puede ser esto de educación, etcétera, ¿no? Ahorita otro concepto que queremos empezar es cómo acercar, o sea, qué beneficios sociales puede tener esta tecnología, ¿no? Entonces, algo que estamos explorando muy de cerca es cómo podemos hacer que este visor nos ayude, por ejemplo, a hacer una ayuda masiva, por ejemplo, en el caso de cómo detectar síntomas de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que en sí el costo de producir estos visores de cartón es muy bajo. Producir este tipo de simulaciones en donde una persona pueda entender cuáles son los síntomas de una enfermedad y tal vez vivirlos a través del visor. Por ejemplo, decir, a ver, ¿qué pasaría? ¿Cómo me sentiría si yo tuviera tal enfermedad? Y entonces empieza a experimentar mareos, o sea, como esa simulación de cómo se sentiría, ¿no? Tratando de ayudar a llevar esta percepción un poco más allá de lo que contar, decir, bueno, me siento de esta forma, hacerlo un poco más en primera persona, no más allá de tratar de explicarlo en palabras, tratar de vivirlo. Presentamos ese concepto hace una semana con el Banco Interamericano de Desarrollo y le pareció muy interesante. Entonces ellos nos van a apoyar a que
hagamos este tipo de contenidos, ¿no? Que sean algo de impacto social, no solamente entretenimiento, ¿no? Claro. Entonces las aplicaciones son bastantes, ¿no? Desde tratar de entender qué pasaría si de pronto quitamos la gravedad aquí, ¿no? Y entonces con el mismo visor sigo viendo lo que estoy viendo, pero de pronto me muevo diferente, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, alterar la percepción de un ambiente real, o tener ambientes totalmente ficticios con reglas físicas diferentes, ¿no? Podemos tener video, podemos ver, por ejemplo, un video en donde yo volteo y estoy viendo lo que sucede alrededor de mí, ¿no? Como si tuviéramos muchas cámaras, ¿no? Entonces, o sea, pueden ser desde escenarios reales a escenarios animados, simulados, ¿no? O sea, las posibilidades son infinitas prácticamente. Sí. O sea, que el límite que tiene esta realidad virtual es la capacidad imaginativa del hombre. Así es. Y nos puede servir desde el punto de vista de diversión, sí. Desde el punto de vista científico, desde el punto de vista educacional. Un poquito, o sea, ¿cómo vamos a armar todo este sistema para transportarnos? Estoy ideando, yo no lo conozco, no he tenido la oportunidad de experimentarlo. Luego me das los teléfonos y eso, porque sí me gustaría mucho. Claro. A mí me gustaría, por ejemplo, transportarme, no sé, a la Edad Media. Okay. Ver cómo eran las luchas entre caballeros y todo esto, cómo alimentan, con qué datos, para hacer preciso la escena, para que sea una escena lo más apegada a la realidad. Me estoy retrotrayendo en el tiempo. O sea, sí. Que podamos irnos al pasado. O sea, funciona como cualquier producción de contenido, ya sea como una película, por ejemplo, como algún videojuego, ¿no? Se empieza con un concepto, en este caso pues, viajar al pasado, y se empieza a diseñar pues una experiencia, ¿no? Digamos, me gustaría ver qué pasaría hace 1000 años, ¿no? Y qué pasaría en este lugar hace 1000 años. Entonces, pues se hace toda una producción gráfica, una producción audiovisual, una producción en cuanto a un escenario. Básicamente funciona así, ¿no? Como producir un videojuego, como producir una película, una historia, ¿no? Lo interesante está en que, pues bueno, se puede interactuar, se puede no solo ver lo que sucede, ¿no? Claro. Sino se puede interactuar con esto, ¿no? Igual nosotros lo que hemos hecho con estos sensores es que pues puedo estar en ese escenario, pero también puedo caminar ahí, con las manos también puedo controlar cosas, ¿no? Entonces sí llega a ser una experiencia en donde incluso podríamos decir, bueno, ¿para qué voy a ver cómo pelean, ¿no? O igual y yo también puedo participar, y entonces agarro una espada y entonces de repente es curioso porque cuando la gente tiene el casco y todo eso, pues se mueven, y todos los demás, los que están afuera, están así como, bueno, se mueven como loco, ¿no? Pero, claro. Pero sí la inmersión está... Ha de ser muy divertido. Sí. Para los que estamos fuera del juego, ver cómo reacciona la persona, pero para la persona está haciendo movimientos totalmente reales y totalmente lógicos y coherentes a la realidad que está viviendo. Así es. Va a ser interesantísimo ver eso. A lo que me refiero también, o sea, si yo quiero regresar al pasado, si tienen datos precisos de dónde lo sacan para que sea lo más apegado a la realidad. Ok, en ese caso, o sea, si es algo histórico, bueno, ahí sí tenemos que hacer un proceso o un proyecto más bien multidisciplinario, ¿no? O sea, con algún especialista en el tema que nos ayude a crear los guiones de la experiencia, y ya los equipos de producción se dedican a realizar la parte gráfica, la parte de programación y todo eso, pero sí, pues definitivamente si se quiere algo preciso se requieren especialistas en el tema, ¿no? Es bien interesante tener un especialista que hable de la cultura egipcia y que nos remita a ver las pirámides y los sacerdotes egipcios y todo eso, sí, ¿no? Claro. Pues que estar bien informado. Esto es como un medio, o sea, a final de cuentas es un nuevo formato en donde lo que se quiera plasmar, bueno, tiene que tener, si quiere hacerse un fundamento preciso, pues tiene que tener un especialista que nos ayude a nosotros a aterrizar lo que se quiere ver, y nosotros nos encargamos de producirlo. Esto lo digo porque, como habíamos visto con la licenciada, que ayuda para cuestiones didácticas, para cuestiones educacionales, si tenemos toda la instrumentación de especialistas en la materia que nos retrotraigan en el tiempo exactamente cómo estaba, va a ser fantástico. Claro. Y otra cosa que por lo que comentó licenciada acerca de su experiencia,
También tendríamos que ver, poder viajar al espacio, ver la forma de que no se tenga gravedad, cómo van pasando, no sé, mil cosas que se pueden ver, ¿no? Sí, hace poco nos comentaban, estuvimos la semana pasada en una feria de planetarios, ¿no? La primera feria internacional de planetarios que fue en Torreón, y nos comentaban sobre la posibilidad de desarrollar 40 espacios en donde hubiera 40 personas se pusieran el casco y hacer una especie de cómo entrenan los astronautas, ¿no? Y darles a 40 personas la experiencia de cómo se entrena un astronauta, ¿no? Una experiencia de media hora en donde ellos viven cómo es caminar en el espacio y todo esto, ¿no? O sea, es algo increíble, ¿no? Es algo increíble. Y ese tipo de aplicaciones pues son muy interesantes porque el costo de entrenar por lo menos media hora a una persona, darle un entrenamiento en la NASA, bueno, sí, millones de dólares. Sí. Y entonces si se pueden lograr este tipo de materiales que acerquen a esa experiencia a las personas sin tener que gastar cantidades increíbles de dinero. Y que no los tiene en el 99% de la población mundial. No, sería interesantísimo poder hacer eso, ¿no? Claro, imagínense ustedes, nada más qué posibilidades tenemos o tendrán nuestros hijos o nuestros nietos de entrenarse en la NASA. Sí, ¿no? Si somos 8,000 millones de seres humanos aproximadamente, si me falla el dato me dice, y de esos 8,000 millones, ¿quiénes tienen la oportunidad de ir a la NASA y hacer el entrenamiento? ¿Y quiénes tienen la oportunidad de tener una experiencia de un viaje en uno de estos cohetes espaciales? Pues son mínimo, de la población sería mínimo. Y con esto, bueno, la gente común, la gente ordinaria como yo, tendríamos la oportunidad de tener la sensación que un porcentaje mínimo de la población mundial tiene. Así es. Y no hice de este plano sin haber experimentado esto. Sí, así es. Es el tipo de experiencias o de beneficios que tiene este tipo de tecnología, ¿no? Muy interesante. Sí, es bastante interesante. Otra de las cosas que están haciendo, que han tenido varios eventos, no sé si tengan algún otro evento pronto, es con Fox, con películas Fox, y han estado yendo a... con Fox de las películas. Las películas, han estado yendo a centros comerciales. Ahorita estuvieron el fin de semana pasado en Reforma 222, presentando un demo de realidad virtual para la película Éxodo, Dioses y Reyes, así se llama me parece. En el que pues la gente iba y básicamente entraba al mundo de la película, ¿no? Entonces eso también es bien interesante. Está interesante porque ahí por ejemplo estamos explotando lo que es la parte de entretenimiento, ¿no? Entonces lo que se quería hacer con esa experiencia es tratar de hacerle a las personas vivir como darles una probada de qué era la película, ¿no? Entonces se ponen el casco, dura 30 segundos la experiencia, no te dice exactamente de qué se trata la película, pero sí te da una buena idea y la gente se interesa, ¿no? Te transporta a ese mundo 30 segundos. Exacto. Entonces, pues, está bastante interesante, bastante envolvente. Yo creo que lo usaron cerca de 1,000 personas. Funcionó muy bien y básicamente pues parecía una construcción de desierto, ¿no? Entonces, desde que llegabas al cine llamaba la atención, la gente entraba, se ponía el casco. Funcionó muy bien. Ahorita lo que sigue es que, bueno, ese era para una persona, o sea, había una fila y entonces se iba pasando uno por uno. Ahora a finales de mes va a salir una app para dispositivos móviles, entonces los visores de cartón los van a estar regalando en los cines y a través de diferentes promociones. Entonces uno a través de la app y con el visor va a poder ver prueba, así como algunos minutos de la película, ¿no? O sea, algunas experiencias que ayuden a promocionar la película, ¿no? Qué interesante. Qué interesante. ¿Qué proyectos hay a futuro? O sea, ahorita es una innovación, es algo que muchos de nosotros, más de nuestra edad, de los 60, 70, pues no habíamos visto ni siquiera soñado. Para los jóvenes ya no hay límites. Ahora veo a mis hijos que están en los 20 y tantos, cómo manejan las máquinas estas, los celulares y todo, y uno se ríen cuando yo saco mi celular y dice, oye, pues, papá, esto se hace así, o la computadora ya se atoró, pues hazle así, ¿no? Ahora, las nuevas generaciones, la gente que viene, los hijos de nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿qué hay de futuro? ¿Qué planes hay para el desarrollo de esta tecnología?
Bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar? Imagino que los nietos y bisnietos pues ya habrá cosas muy inmersivas, ¿no? Pero tiene que haber un origen, o sea, ¿dónde van ustedes? Lo que sigue para nosotros es seguir desarrollando tecnología que nos permita que sea cada vez más inmersiva la experiencia, ¿no? Ayer estábamos trabajando con un sensor con el que yo controlo cosas en mi celular, ¿no? O sea, con la mano simplemente hago gestos y controlo cosas, ¿no? Entonces, si yo tengo el visor y estoy dentro de una experiencia, puedo controlar cosas sin ponerme más cosas, ¿no? O sea, sin necesidad de tener equipo complejo, ¿no? Lo que sigue, bueno, pues es explorar las diferentes capacidades que puede tener esta tecnología. A final de cuentas es un medio de comunicación, ¿no? Entonces, por ejemplo, queremos acercarnos mucho a proyectos sociales, a proyectos científicos, ¿no? De investigación científica, visualización, permitirle, por ejemplo, a los científicos visualizar experiencias, ¿no? Estamos trabajando algo del cerebro y lo que queremos hacer es que uno esté dentro del cerebro y viendo en tiempo real cómo suceden las reacciones químicas en el cerebro, ¿no? Entonces, a través de unos sensores de ondas cerebrales, y uno al recibir estímulos, pues va a ver qué es lo que pasa, ¿no? Es como si estuviéramos parados en un bosque y vemos cómo suceden las conexiones y qué pasa en el cerebro, ¿no? Entonces, se abre una ventana de posibilidades increíble, ¿no? También estamos trabajando con video 360, con estos drones, ¿no? Estas maquinitas voladoras con cámaras 360. Entonces, va volando un dron y yo puedo ver lo que está viendo a 100 metros de altura, ¿no? Vienen muchas cosas, ¿no? Para nosotros es integración de tecnologías, más sensores, simplificar lo que se requiere, que el usuario no use muchas cosas, ¿no? Hacerlo que sea sencillo. lo más sencillo, lo más accesible y que la experiencia pues cada vez sea más compleja, ¿no? Más completa, ¿no? En cuanto en términos de experiencia, ¿qué tanto más puedo percibir, ¿no? Por ahí vamos, ¿no? Qué interesante. ¿Y usted qué opina, licenciada? Antes de como profesionista, sino como joven, ¿qué le gustaría, qué posibilidades le gustaría que le diera esta nueva tecnología de Univi? Pues a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gustaría sería como crear mundos, bueno, realidad virtual como de países, ¿no? Por ejemplo, entonces como si no sé a dónde me quiero ir de vacaciones o no sé, poder ver así como las ciudades y ver cuál me gusta más, o sea, por ejemplo, cosas así como, eso yo creo que está muy interesante, pero a mí personalmente lo que más interesante me parece es el uso educativo que puede llegar a tener y como hasta dónde podría llegar la educación de cualquier cosa por medio de esta herramienta tan increíble que es la realidad virtual. Claro. Bueno, nosotros hemos visto a través del desarrollo de la ciencia, de la física, de la astronomía, cómo nos hablan de universos paralelos, cómo nos hablan de hoyos negros, cómo nos hablan de ¿cómo le llaman estos? Ay, se me van las palabras, fractales. Y todos esos universos de los fractales que uno lo lee, yo lo leo en los libros y me lo imagino, pero ya con una herramienta de eso, pues yo creo que podemos muy bien irnos a un mundo donde veamos cómo se van haciendo los fractales desde lo más pequeño, más grande, más grande, más grande, más grande, las figuras geométricas, cómo todo es a través de la geometría, cómo el universo está inmerso en toda esta geometría que nos da esa posibilidad. ¿Qué son los universos paralelos? Viajar un poquito, bueno, eso no sé si sea más imaginación, a cómo puede atraernos un hoyo negro, todas estas cosas, ¿no? Pues sí, o sea, a final de cuentas, digamos, este medio que es tan flexible en cuanto a lo que podemos presentar, pues sí nos permitiría, sobre todo, por ejemplo, eso de navegar en fractales, ¿no? O sea, a final de cuentas el fractal uno lo percibe como en 2 dimensiones, pero en realidad tiene n dimensiones, ¿no? Entonces ese tipo de cuestiones que la mente no nos da a veces para comprenderlo, tal vez visualizarlo a través de este medio nos dé otra dimensión de comprensión, ¿no? Claro. Recordemos que la filosofía y todo este desarrollo de la ciencia del conocimiento, pues se da primeramente de boca a oído, entre maestro y discípulo. Después a través de los libros, ya con la invención de la imprenta, pues se hace masiva la educación. Después ya no solo se dan en los conventos y los que tenían la oportunidad de estudiar en estas congregaciones eclesiásticas, se va haciendo popular
y fue evolucionando. Yo creo que esto de la realidad virtual es como en un principio la imprenta, ¿no? Imaginarse que podían sacar libros en serie y que podía llegar a las grandes masas. La realidad virtual nos da esa oportunidad también. El tema que tocaba la licenciada se me hace muy interesante. ¿Cómo vamos nosotros a usar esta herramienta para la educación? ¿Cómo va a ser la educación de las siguientes generaciones? Ya no va a ser, el libro yo creo que nunca va a morir, pero ya no va a ser por medio escrito y de papel, sino que van a tener la oportunidad que a través de los sentidos, a través de vivirlo, podamos comprender lo que va a ser la realidad. Bien, pues hemos llegado al fin del programa. Yo le doy las gracias por el favor de estarnos sintonizando, a nombre del licenciado Jorge Gaviño, y le quiero pedir a Carlos Consuegra, ¿qué conclusiones nos puedes dar de todo esto? ¿Qué concluyes? Pues nada, que es bastante interesante para nosotros como empresa estar participando en un proyecto que técnicamente es una tecnología que apenas está por explotar. El próximo año esto va a despegar, pero bueno, es interesante que se entienda que en México no solo se consume tecnología, ¿no? Sino empresas como nosotros que estamos invirtiendo muchos recursos en desarrollar, también estamos creando cosas que competimos a nivel mundial en tecnología de punta, ¿no? Porque la realidad virtual es un concepto que lo que nosotros tenemos aún no se tiene incluso en otros países, incluso en Estados Unidos. O sea, vamos muy avanzados, ¿no? Y entonces es interesante que conozcan lo que hacemos, que hay muchas otras empresas que se dedican a este tipo de proyectos de investigación y de innovación científica, y eso, ¿no? Que en México no solo se consume, sino también se produce alta calidad. Es muy interesante, ¿no? Para las nuevas generaciones de mexicanos, y darnos cuenta nosotros que nuestros jóvenes mexicanos tienen el ingenio, la inventiva, la capacidad y hacen el esfuerzo para que nosotros también estemos exportando tecnología, creemos tecnología y también nos beneficiemos de esa tecnología mexicana. Así es. ¿Qué podría concluir, licenciado? Pues a mí me gustaría pues invitar a todos a que conozcan más. La página web es oniria.mx, o igual las redes sociales, en Facebook, en Twitter está Oniria MX, así lo encuentran, y ahí se pueden enterar. Si quieren como experimentar esto, seguramente en el futuro habrán eventos como en las películas, a donde irán a centros comerciales, se irán mostrando ahí, entonces pueden ir ahí. Igual de todas formas en las redes se pueden enterar de cualquier evento donde vayan a estar, y digo, probarlo es completamente gratuito, ¿no? Entonces para que todos vayan y lo prueben y vean como lo increíble que puede ser la realidad virtual. Pues yo creo y quiero invitar a todo nuestro público que se conecten con Oniria para que tengan la oportunidad de vivir esta experiencia, y yo los invito el próximo jueves en Respuestas y también el próximo lunes a las 8 de la noche a su programa Adicciones, a las 9 de la noche al programa Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México, y el próximo jueves otra vez su programa Respuestas con el licenciado Jorge Gaviño Ambriz. Buenas noches, hasta luego.